nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda anunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bueno, buenas noches, queridos hermanos. El Señor nos bendiga y nos dé pues de su luz, de su bendición, de su paz, de su amor, y todos podamos realmente en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, igualmente ser bendecidos y edificados por su guía, su sabiduría y su luz. El tema, como hemos anunciado, lo hemos titulado La solución de Acán para la iglesia de la Odisea. La solución de Acán para la iglesia de la Odisea. Todos sabemos cómo la palabra, pues el Señor nos dice que en los tiempos que estamos viviendo, en este último tiempo, una de las condiciones críticas en la que estaría el profeso pueblo de Dios está descrito en el mensaje de la iglesia a la Odisea. Hemos estudiado, el pasado sábado estudiamos acerca de la Odisea y estudiamos de cuál fue el mensaje de Dios, ¿verdad?, para la iglesia de la Odisea, el llamado que Dios hace, el mensaje que Dios envió a la Odisea. Pero también ahora queremos compartir un poco acerca de la falsa solución a la Odisea, la solución que da Acán para la iglesia de la Odisea. Para nadie es un secreto lo que es este personaje y el significado de este personaje. Pero entre las cosas que mencionábamos el sábado acerca de la iglesia de la Odisea, mencionábamos pues la condición en la que es descrito allí el pueblo profeso de Dios, el pueblo que se encuentra en tibieza, está descrita bajo la figura de que se encuentra en pobreza, se encuentra en ceguera y se encuentra en desnudez espiritual. Y eso muestra, pues, o esa otra de las cosas que se menciona de la Odisea, es acerca de que Jesús se encuentra fuera de la iglesia de la Odisea. Y dadas todas estas características, el Señor pues advierte que Él está llamando a su pueblo desde la puerta, desde afuera, invitándolo a que abran la puerta, a que lo dejen entrar, para Él poder entonces solucionar la condición de la Odisea. Entonces, bueno, vamos al libro de Josué, donde se nos habla de la historia de este personaje, y vamos a ver cuáles son la relación que hay entre Acán y la Odisea. En el libro de Josué se nos habla la historia del pueblo de Israel después de la muerte de Moisés, y se nos menciona los desafíos que tenía por delante la generación siguiente a aquella famosa generación que tuvo la oportunidad de entrar, pero por su incredulidad quedó condenada a vivir 40 años en el desierto. Amén.
Amén. Entonces, vemos pues que Israel pues tenía ese desafío de conquistar estas naciones que estaban habitando en la tierra prometida. Y bueno, Josué pues como líder que Dios había escogido para que sucediera a Moisés, comienza Dios a hacer obras a través de Josué. Y luego que viene uno de sus desafíos fue la conquista de Jericó. Dice Hebreos 11 que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ya fue allí la fe que obró dicha liberación. Entonces, después que tienen esta gran victoria, sucede algo, y es lo que vamos a analizar, que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Josué, que es la historia de Acán. Dice el versículo 1, los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Entonces, aquí vamos a ver diversos elementos y su aplicación moderna, ¿no? Dice que Dios aquí acusa a Israel de haber tomado el anatema y de haber cometido prevaricación. ¿Quién cometió esto? Dice que Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, tomó del anatema. Pero la ira de Jehová se encendió no solamente contra él, sino contra los hijos de Israel, contra todo el pueblo. Y Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Ellos subieron, reconocieron a Jai, y volviendo a Josué les dijeron, no suba todo el pueblo, suban solo como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo, porque allí son pocos. Ellos habían tenido entonces esa experiencia de victoria, y acuérdense de esa famosa experiencia en la cual Josué, preocupado, pues antes de la toma de Jericó, estaba allí pensando acerca de la guerra que le tocaba librar, y se topa con Jesucristo cuando dice que encuentra a un varón delante de él que tenía una espada desnuda. Eso está en el capítulo 5. Y Josué, cuando se encuentra, le dice, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Y respondió y dijo, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra, lo adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. Entonces Josué tenía la experiencia, en este que acabamos de leer, eso está en Josué capítulo 5, en los versículos 13 al 15, ahí encontramos ese encuentro que tiene Josué con Jesucristo. Este ángel que está aquí, que se presenta como ángel, ese varón con la espada desnuda, da su identidad, dice que él es el príncipe del ejército de Jehová. No es un simple ángel, porque dice que Josué lo adoró, y el ángel, o este varón, no impidió a Josué que lo adorara, y se identifica como el príncipe. Entonces, noten que pues que ya en ese momento Josué había tenido esa experiencia con Jesús, y había recibido del propio Jesús la instrucción de cómo conquistar Jericó. Pero ahora, cuando, digamos, con la tranquilidad o la seguridad de la victoria recién encontrada, no tiene esa misma preocupación, no busca a Dios en oración Josué, y Josué simplemente envía a los hombres a Ai. Los hombres reciben la instrucción de Josué de que solamente no fuesen todos, sino como 2,000 o 3,000, porque eran pocos. Y dice el versículo 4 del capítulo 7, dice que suben allí el pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai.
Entonces obtienen un revés, un fracaso en la batalla. Y dice el versículo 5 que los de ahí hirieron de ellos como 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín, y rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo y vino a ser como agua. Entonces, después que tiene este fracaso, dice el versículo 6, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Ahora sí Josué va a buscar a Dios en oración. Ahora sí Josué se humilla ante Dios, porque el fracaso lo hace darse cuenta que algo había pasado, porque habían vencido a Jericó y ahora huían delante de Ai. Que Jehová le responde. Y en la respuesta encontramos la causa. Versículo 10 dice: Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí Dios revela a Josué la causa por la cual justamente él había quitado su mano protectora sobre Israel. La causa por la cual Dios había permitido que Israel fracasara ante sus enemigos. La causa por la cual Dios había permitido que ellos, como dice la Biblia, ellos volvieran sus espaldas, o le dieran las espaldas a sus enemigos. ¿Cuál es la causa? Dios le dice: Israel ha pecado, han quebrantado mi pacto, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Y continúa el versículo 12 diciendo: por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a hacer anatema, ni seré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Amén. Amén. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Aquí lo que estamos viendo es cómo Dios trata a su pueblo con justicia. Trata a su pueblo con justicia porque Dios estaba aquí, Jesucristo, pues, estaba usando a Israel como espada ejecutora de su venganza, como instrumento para castigar a estas naciones. Acordémonos, si nos acordamos, ¿verdad? Cuando Dios hace el pacto con Abraham, le dice que su descendencia va a heredar esa tierra, pero también Dios le dice: ten por cierto que tu descendencia va a ser esclava 400 años y después vendrá a esta tierra. Y le dice la razón, dice porque los amorreos no han llegado a su límite todavía. O sea, Dios, cuando se encuentra con Abraham y le hace la promesa de la tierra, aún todavía no habían llegado el límite del pecado, no habían pasado el límite de la paciencia de Dios sobre el pecado de esos moradores. Dios les estaba dando todavía 400 años de misericordia para que ellos se arrepintiesen. Y cuando pasasen ese límite, entonces, ¿qué pasaría? Si pasaba el límite del pecado y estas naciones estaban todavía sin arrepentimiento, Dios los iba a destruir, porque la paga del pecado es muerte. Pero Dios iba a usar a Israel como su instrumento para ejecutar juicio sobre esta nación. Y eso fue lo que hizo con Israel. Pero para que Israel fuese un instrumento de justicia, justiciero de las manos de Dios, Israel debería estar sin pecado. Porque no puede ser que ellos
vayan a castigar un pecado siendo ellos mismos culpables de ese pecado. Por eso que en este caso, cuando ellos se hacen partícipes de este pecado, ya Dios no los puede usar como instrumento. Y por eso es que mueren ante los de Ai. Y lo interesante aquí es que Dios le dice, los hijos, el versículo 12, dice, en Josué 7:12, los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, por cuanto han venido a ser anatema, por cuanto se han convertido en anatema, y le dice, no estaré más con vosotros si no destruyes el anatema de en medio de vosotros. Y lo que vamos a ver en el resto de la historia es la conexión que tiene con la Odisea. ¿Por qué? Porque el Israel moderno está en la misma condición aquí descrita. ¿Cuál? Bueno, el Israel moderno no puede batallar contra sus enemigos porque han venido a ser anatema también. Son anatema. Una gran parte del pueblo profeso de Dios se ha hecho anatema y Dios, por eso que aparece Jesucristo, fuera de la Odisea. Vamos a seguir leyendo para ver en qué consistió el anatema en la cual se hizo culpable Israel y por qué el Israel moderno también está en anatema. Dice el versículo 13, Josué, capítulo 7, versículo 13. Dios le dice a Josué, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás estar delante de tus enemigos, hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Es el mismo mensaje que Dios envía a su pueblo hoy, que nos envía a nosotros hoy. Nos manda un mensaje de santificación, santificaos, porque anatema hay en medio de Israel. Y no podremos, hermano, no podremos batallar contra nuestros enemigos hasta que quitemos el anatema de en medio de nosotros. Hasta que nosotros nos separemos de ese anatema. Vamos a seguir leyendo el versículo 10, dice, versículo 14, Josué 7:14, os allegaréis, pues, mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas, y la casa que Jehová tomare allegaráse por los varones. Y el que fuere cogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Miren lo terrible que está aquí amenazándose. Será quemado a fuego, él y todo lo que tiene. Es una advertencia, y sin embargo hay una oportunidad, porque aquí dice que este proceso sería el día siguiente. O sea, aquel que se había hecho culpable del anatema, todavía tenía oportunidad para arrepentirse. Sin embargo, lo que vemos aquí es que pasó el día, el culpable no confesó su culpa, y dice el versículo 16, Josué pues se levantó de mañana, hizo llegar a Israel por sus tribus, fue tomada la tribu de Judá, y haciendo llegar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego llegar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sabdi, e hizo llegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así. Y confiesa ahora su pecado. Y aquí está la clave y veamos las palabras, hermanos. Dice el versículo 21 del capítulo 7 del libro de Josué, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé,
y he aquí que está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Entonces, aquí está la clave. Aquí está la solución de Acán para la Odisea. La solución que Acán adquirió de parte del diablo para la Odisea. Dice que Acán, cuando entró pues a Jericó, cuando él entró entre todos los que fueron a batallar a esa guerra de Jericó y fueron a ejecutar juicio de Dios, dice que Acán confiesa que él vio. Acuérdense de lo que dijimos al principio de la condición de la Odisea. La Odisea no tiene una vista mala, es ciega. La Odisea está desnuda, no tiene ropas, está desnuda. Y la Odisea es pobre. Acuérdense, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dice el Señor entonces, hablando de la Odisea, que le aconseja que se compre, que unja sus ojos con colirio para que pueda ver, que compre oro afinado en fuego para que sea rico, y que compre vestiduras blancas para que se cubra y no se descubra la vergüenza de su desnudez. Y aquí lo que estamos viendo es justamente los tres mismos elementos. Acán dice que lo primero el primer punto de su caída, de su anatema, consistió en que él vio, pero no vio con los ojos que debe ver un cristiano, con los ojos que debe tener un pueblo de Dios, o un miembro del pueblo de Dios, sino que él vio con los ojos de la codicia. O sea, su mirada era una mirada, sus ojos se dejaron llevar por la codicia de este mundo. O sea, él continuó, él vio, y en lugar de usar el colirio espiritual que se recomienda a la Odisea para que pueda ver como Dios ve las cosas, o tener la visión de Dios, él manifestó la visión mundana, la visión en su ceguera espiritual. ¿Y qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que despertó su codicia? Dice aquí, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, es significativo, es profético esta palabra, porque lo que él ve y lo que él codicia es una ropa. Es una ropa, pero no es cualquier ropa. Dice un manto babilónico muy bueno, o sea, el manto de Babilonia. Él codició la ropa de Babilonia. Él codició, acuérdense que en la Biblia, y vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 19, en el libro de Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 7 y 8, se nos muestra el significado simbólico y espiritual de la ropa. Dice, versículo 7, 19:7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa, la esposa del Cordero, se ha preparado. Le fue dado que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las justificaciones de los santos. Entonces fíjense que aquí en Apocalipsis 19, 7 y 8 se muestra a la esposa del Cordero vestida de lino limpio, y que esa vestimenta de lino fino, limpio y resplandeciente son las justificaciones, es la justificación de los santos. Ahora, ¿cuál es el manto de Babilonia? ¿Cuál es el manto babilónico en el sentido simbólico? En Apocalipsis capítulo 17, versículo 4, habla de una mujer que tiene en su frente un nombre escrito llamado Babilonia la Grande. Y dice el versículo 4, la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, teniendo un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Entonces vemos
que el manto de la Gran Babilonia es un vestido de púrpura, un vestido de escarlata, que simboliza la realeza, la ostentación real de la cual hace gala la sede apóstata. Y entre el manto de la esposa del Cordero, entre un manto de lino fino, limpio y brillante, y un manto de púrpura y escarlata, Acán elige, dice aquí, el manto babilónico. Fíjense, en lugar de comprar la ropa de Cristo, del Cordero, que es la que le recomienda a la iglesia de la Odisea, te consejo que compres ropas, vestiduras blancas para vestirte y no se descubre la vergüenza de tu desnudez, en lugar de vestirse de ropas blancas y que es la justicia de Cristo, que es la justificación de los santos, Acán lo que codicia es un manto babilónico, el codicia es la ropa babilónica que simboliza la justicia, la justificación de Babilonia. Eso es lo que simboliza el manto, la ropa, la justicia. La ropa blanca es la justicia de Cristo. Y el manto babilónico es la justicia de Babilonia. Es la justificación de Babilonia. Es la solución de Babilonia al pecado. ¿Y cuál es la justificación de Babilonia? La justificación de Babilonia es la que dice la palabra, o la palabra juzga como la justificación por las obras. Porque la justicia de Cristo, dice, es por la fe. La justicia es por la fe de Jesús, por la fe de Cristo Jesús. En cambio, en la justicia de Babilonia es por las obras, y por las obras católicas. Porque acordémonos que la Babilonia, la Gran Babilonia, es la madre de la ramera, es la Iglesia Católica. ¿Amén? ¿Estamos siguiendo? Amén. Amén. Entonces, vemos entonces que Acán tiene la visión de la codicia en lugar del colirio de Dios, que es, acordémonos que unge tus ojos con colirio, que es el colirio que representa al Espíritu Santo, en lugar de una visión espiritual, es una visión carnal. En lugar de vestirse con la justicia de Cristo, con las ropas blancas, que es la justicia de Cristo, Acán toma la justicia de Babilonia. Y en lugar de lo que dice el Señor a la Odisea, que es que compre oro afinado en fuego, que es la fe que obra por el amor y santifica el alma, en lugar de esa fe, en lugar de esa riqueza espiritual, dice Acán que él también, además del manto, vio 200 ciclos de plata y un lingote de oro de 50 ciclos, lo cual codició y tomó. Es decir, en lugar de el oro espiritual, que es la fe probada en fuego, en lugar de ese oro, él toma el oro literal, la plata literal, que simboliza a Mamón, al Dios de las riquezas. O sea, su confianza, Acán muestra que su confianza no estaba en Dios, su fe no estaba en Dios, su fe estaba en el dinero, en el oro, en la plata. O sea, en otras palabras, en conclusión, al ver esto, ¿qué es lo que estamos viendo de Acán? Acán estaba físicamente con Israel, pero su corazón, su confianza, su fe, su visión y su ropa, o sea, su justicia, estaba con Babilonia. Físicamente estaba con Israel, pero su visión estaba con Babilonia. Su fe en Babilonia, su mirada en Babilonia, su justicia, la justicia de las obras, la justicia de Babilonia. La justicia representa las obras, y la justicia de Babilonia es las obras
de Babilonia, es hacer las cosas como lo manda Babilonia. Es guardar la ley de Babilonia. Acuérdense que a la final, ¿qué dice la palabra? Dice que el contraste está entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de la bestia. Y la bestia sabemos que es como aparece en Apocalipsis 17, la mujer, la gran ramera, la Babilonia, está montada sobre la bestia. Entonces, esto es totalmente simbólico porque vemos aquí el pueblo de Dios entre uno de sus líderes, porque Acán no era cualquier persona. ¿Cómo Acán alcanzó a tomar todas estas cosas de Babilonia? O este manto, este oro y todas estas cosas que él tomó, es porque fue uno de los guerreros que entró a Jericó. Acuérdense que Jericó fue rodeada durante 7 días, y después que se hace aquel grito de fe, los muros caen, pero eso fue simplemente la primera parte de la batalla, porque luego la otra batalla fue que entraron todos los hombres de guerra a matar a todos los hombres, mujeres y niños, y destruir todo el despojo y conquistar pues a Jericó. Eso no lo hicieron las mujeres de Israel, eso no lo hicieron los niños de Israel, eso lo hicieron los hombres de guerra de Israel. O sea que Acán era un líder, uno de los líderes que él entró, y en lugar de ejecutar lo que Dios le mandó, en lugar de hacer la obra que Dios le mandó, él lo que hizo fue dejarse llevar por la codicia, por el manto babilónico, por el oro babilónico, ¿y por qué? Porque tenía una vista babilónica. Su vista era y su visión era como la de los babilonios, como la de los de Jericó. Entonces, ¿qué mostró? Mostró que su espíritu estaba con Babilonia. Mostró que su forma de ver el mundo estaba en armonía con la forma de Babilonia. Mostró que su fe, su confianza y su deseo estaba con Babilonia. Dice el versículo 22, entonces, el 21, el 22, Josué entonces envió mensajeros los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero estaba debajo de ella. O sea, corroboraron la historia, la confesión de Acán. Aquí vemos entonces, representa a estos líderes de Israel que están en Israel, que están supuestamente batallando con Israel, pero su confianza, su forma de vida y su visión están del lado de Babilonia. Se puede decir de esto lo que dijo el apóstol Juan: están entre nosotros, pero no son de nosotros. Continúa diciendo Josué, después que envió los mensajeros y encontraron lo que él había dicho. Dice el versículo 23, Josué 7:23, tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Zera, y el dinero, y el manto, y el lingote de oro, y sus hijos, y sus hijas, y sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Acor. Tremendo. Vemos cómo no solamente Acán va a recibir el castigo él, sino que toda su familia, sus hijos, sus hijas, todo lo que tenía, hasta sus animales, todos fueron llevados allí. Y allí dice Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué? Porque por causa del pecado que él hizo, ya murieron otros. Por su pecado personal, Dios culpó a todo Israel. Esta es una gran verdad que también nos muestra lo que es el pecado corporativo, que muchos quieren negar. Muchos quieren hacer creer o se autocomplacen diciendo que son solamente culpables ante Dios de lo que ellos hacen. Pero así no lo ve Dios. Así no lo ve Dios. Dios ve el pecado inclusive de lo que usted hace y de lo que hace aquel cuerpo al cual usted pertenece.
Y el hecho de que Dios permitiera que fuesen destruidos hombres que fueron a batallar, aunque no tenían parte directa en el pecado de Acán, muestra que Dios también castiga el pecado corporativo. Estos perecieron por el pecado de Acán. Y justamente ¿qué dice Dios a Josué? Cuando Josué se muestra, Dios le dice, mira, no sigas hablándome ni pidiéndome nada. Ustedes están en pecado. Israel ha pecado porque ha tomado el anatema. Y hasta que no busquen sistemáticamente el anatema que hay en medio de ustedes, no estaré más con ustedes. Nosotros, hermanos, ¿será que estamos igual todavía apoyando el anatema? Vamos a terminar de leer los versículos. Y dice, cuando Josué le dijo, versículo 25, Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego, después de apedrearlos con piedras. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy. Y Jehová se volvió de la ira de su furor. Por esto fue llamado aquel lugar el Valle de Acor hasta hoy. O sea que estamos viendo que el Señor instó a todo Israel a que tomara posición, tomara partido. Si seguían de parte de Acán o de parte de Dios. Ellos estaban en pecado. ¿Por qué? Porque en medio de ellos estaba Acán. Acán había tomado el anatema y había hecho él ese pecado, pero había hecho culpable a todo Israel. Y todo Israel sufrió las consecuencias porque Dios se apartó de Israel y se fueron a la batalla y perdieron y perecieron. Esto nos muestra claramente lo mismo que dice Apocalipsis capítulo 18. Apocalipsis capítulo 18 nos habla la misma idea del pecado corporativo cuando Dios dice, después que denuncia a la caída de Babilonia, dice, salid de ella, pueblo mío, para que no te hagas partícipe de sus pecados, ni recibas de sus plagas. Dios tiene un pueblo en Babilonia y lo llama a salir, porque si sigue permaneciendo en Babilonia, será culpable del pecado de Babilonia, y Dios lo va a castigar con el mismo castigo de Babilonia, por el simple hecho de estar, de continuar con Babilonia. Y es lo que Dios le dice aquí a Josué, dice, Israel ha pecado. Los hijos de Israel no van a poder luchar contra nadie hasta que se detengan en su carrera y busquen el anatema que está en medio de ellos. ¿Y cuál era el anatema? ¿Cuál era el anatema? Que en medio de ellos estaba el oro de Babilonia, la ropa de Babilonia y la visión de Babilonia. Es significativo porque es lo mismo que está pasando en la Odisea. En la Odisea está ciega, para Dios está ciega, porque ve las cosas diferentes a como las ve Dios, y las ve como Babilonia. Está desnuda delante de Dios. ¿Por qué? Porque está vestida con una ropa, con un manto babilónico. Pero así como cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos y se hicieron hojas de higuera, y Dios se acercó ante ellos y les quitó las hojas de higuera y les puso las pieles de cordero, y les mostró con ello que Dios no está de acuerdo con esa ropa. Así de igual forma hoy Dios nos dice que ninguna otra ropa que no sea la ropa de Cristo, ninguna otra ropa cubre nuestra justicia. Que el manto que ofrece Babilonia, el manto babilónico, no cubre nuestra desnudez. Puede ser de púrpura, puede ser de escarlata, puede ser hermoso ante los ojos humanos, pero es un manto que sigue manifestando la desnudez del hombre. No soluciona el problema espiritual. Y en medio del Israel moderno, en medio de la Odisea, está el oro de Babilonia, está la ropa de Babilonia y está la visión de Babilonia. Y en esa condición Dios no puede obrar. En esa condición todas las batallas que se libren, mientras todavía tengamos algunos de estos elementos babilónicos, toda batalla que libremos no va a ser de Dios, no va a ser una batalla de victoria.
No vamos a conquistar ningún alma mientras tengamos todavía algún elemento de Babilonia entre nosotros. Por eso es que el Señor llama a su pueblo y le dice: sal de ella, pueblo mío, sal de Babilonia, saca a Babilonia de ti. Sal tú de ella y sácala de tu corazón, sácala de tu mente, sácala de tu alma. Pero aún nosotros seguimos aferrados a algunas cosas de Babilonia. Aún nos gusta el manto babilónico y decimos como, porque miren lo terrible que dice Acán aquí a las puertas de la muerte, del castigo. Acán todavía sigue diciendo: vi un manto babilónico, todavía dice manto babilónico muy bueno. Todavía dice es un manto buenísimo. Todavía defiende la bondad del manto de Babilonia, aún hasta ya casi estar por morir. Y ese es el énfasis tremendo de este pasaje, porque Acán piensa que la mejor ropa es la ropa de Babilonia, la mejor justicia es la justicia de Babilonia. Y la justicia de Babilonia, dijimos que es la justificación por las obras de la ley, y la justicia por las obras de la ley, según Romanos capítulo 10, dice, vamos a leerlo porque es algo que tenemos que tenerlo siempre presente. Romanos capítulo 10, versículo 5, dice: la justicia que es por la ley dice así: el hombre que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ese es el manto babilónico, el hacer para ser justificado. La justificación por las obras. ¿Cuál es la solución para el pecado? ¿Cuál es la solución para nuestra condición? La solución que plantea Babilonia es: haz esto y vivirás. Haz la penitencia, haz las obras, haz las oraciones, haz, y luego vivirás. Ese es el manto babilónico, el manto de las obras. Y lo terrible es que ni siquiera son obras de la ley. Son la justificación por las obras de la ley es el manto de la justicia de los fariseos. Pero el de la Babilonia es: haz obras, y son obras que no son ni siquiera las obras de la ley. Pero ya sean las obras de la ley o las obras que no son de la ley, ninguna obra nos salva, porque somos salvos por la fe. Pero Acán todavía, en medio de la muerte, Acán todavía dice: vi un manto babilónico muy bueno. Todavía considera que la justicia de Babilonia es muy buena. ¿Y cuánto nos hemos encontrado nosotros inclusive gente de el supuesto Israel que dice que las obras de Babilonia son obras buenas, son obras de justicia? Cuando la palabra dice que si nosotros vendemos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, pero no tenemos amor, de nada nos sirven esas obras. Nada, no hay nada bueno, hermanos, en el manto de Babilonia. Nada. Jesús dice en su palabra: nuestras obras, nuestra justicia son trapos de inmundicia. No hay nada bueno en nuestra justicia, nada. Y hasta que nosotros no digamos a entender esto, nosotros no vamos a apreciar la justicia de Cristo Jesús. Y eso es lo que hemos dicho, pues lo que decíamos el sábado es justamente lo mismo. Nosotros necesitamos el mensaje. Leímos un pasaje del Espíritu de Profecía que nos decía que los mandamientos habían sido proclamados, pero la fe de Jesús, la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha sido predicada por los adventistas, no ha sido predicada por nosotros. Y por eso es que estamos o hemos estado, y todavía mientras no avancemos en eso, seguimos estando en una condición laodicense.
¿Por qué? Porque todavía donde nosotros nos sintamos agradados con alguna de las cosas que hemos hecho como que hemos hecho a semejanza de Babilonia, estamos todavía diciendo que el manto babilónico es muy bueno. Cuando todavía defendemos las doctrinas de Babilonia, estamos diciendo que el manto babilónico es muy bueno. Porque todavía estamos aferrados a Babilonia, al vino de Babilonia. El Señor envió su mensaje, el mensaje de la justicia de Cristo Jesús, el mensaje era de 1888, que presenta el manto de Cristo Jesús, no el manto de Babilonia. Pero nosotros no queremos aceptar ese Cristo. Acuérdense lo que estudiamos el sábado, lo dijimos, el mensaje es Cristo y su justicia, y que no podemos separar la justicia de Cristo no podemos separar la justicia de Cristo. Como dicen, no, Dios envió el mensaje, lo que predicaron Wagner y Young, lo que Dios dijo que estaba correcto era la justificación por la fe, no lo otro. Pero es mentira, eso no lo dice así el Espíritu de Profecía. Ellos predicaron un mensaje que fue completo e íntegro y no podemos separar, que es el mensaje de Cristo y de su justicia, de la naturaleza de Cristo y de la justicia. Porque lo que dicen estos, cuando se dice esto, y se trata de separar la justicia del Cristo, de esa justicia, es porque no aceptan lo que Wagner y Young dijeron del verdadero Cristo. Cristo como hijo literal de Dios, Cristo como hombre completamente que tomó carne de pecado. Y Cristo, en esa condición, vivió la justicia de Dios, como dice Timoteo. Grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. Y luego dice, justificado del Espíritu. O sea, Cristo también desarrolló su justicia. Cristo y su justicia. Y todo lo que fue Cristo y su justicia es el mensaje que predicaron estos pastores en 1888, y que si yo recibo a Cristo y de su justicia y hago de Cristo nuestra, o hago de Cristo mi justicia, entonces podré recibir el mensaje. Entonces, como dice el testimonio el testimonio por los ministros, página 91 y 92, que el mensaje invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Si nosotros recibimos la justicia de Cristo Jesús, podremos vivir una vida de obediencia a todos los mandamientos de Dios. Se manifiesta esa justicia de Cristo en nosotros, obedeciendo todos los mandamientos de Dios. Pero ¿qué pasa? Y aquí hablo con responsabilidad. El pueblo adventista, el profeso pueblo de Dios, el Israel moderno, la corporación, ha rechazado a Cristo y a su justicia. Y los que estamos como el remanente, todavía estamos temerosos, dudando si aceptar o no ese mensaje, dudando si aceptamos a Cristo y su justicia. Y muchas veces queremos aceptar la justicia, pero no queremos aceptar a Cristo, al Cristo que predicaron Wagner y Jones, porque dudamos, dice Jesús, ¿será que Jesús sí es hijo de Dios o no fue hijo de Dios? ¿Será que realmente Jesús fue engendrado o no fue engendrado? Y lo leemos allí en lo que ellos predicaron, leemos lo mismo en el testimonio, leemos que el testimonio dijo que lo que ellos predicaron fue el mensaje de Dios, y todavía estamos dudando, todavía no aceptamos. Otros no aceptan que Jesús vino en carne de pecado, y están allí tantos debates, tantas controversias. A la final no se acepta lo que dijeron Wagner y Jones, basado en la Biblia, acerca de Cristo y acerca de la justicia de Cristo. ¿Pero por qué es eso? Porque todavía vemos el manto babilónico muy bueno. Vemos al Cristo que presenta Babilonia, porque acuérdense que de Babilonia también dice que era en Cristo.
La gran Babilonia dice creer en Cristo. Las hijas de Babilonia dicen creer en Cristo. Pero ¿saben qué? El Cristo que ellos predican no es el Cristo de la Biblia. El Dios que ellos predican no es el Dios de la Biblia. Aunque lo llamen Cristo, no es el Cristo de la Biblia. Entonces, nosotros estamos en esa controversia. Nos parece que el Dios de Babilonia y que el Cristo de Babilonia y que el manto de Babilonia es muy bueno. Y no aceptamos al Dios de la Biblia, al Cristo de la Biblia y al manto del Cristo de la Biblia. Nos parece que es muy simple. Es que imagínense ustedes, comparen una ropa blanca simple, porque, o sea, simple en el sentido de sin tanta pompa ni tanta adornos. Comparemos una ropa de Cristo con la ropa soberbia de Babilonia, que dice que es de púrpura y escarlata. Y la gente que va a decir, oye, más hermosa, más de mayor solemnidad es la ropa de Babilonia que la ropa del carpintero. No, nosotros pensamos que la justicia de Babilonia es mejor que la justicia de Cristo. He visto gente en eso. Estamos dudando, hermanos, no aceptamos. ¿Y qué pasa? Seguimos nosotros, entonces, con la solución. Cuando nos encontramos así, lo que nos tenemos que dar cuenta es que hemos aceptado la solución de Acán para la Odisea. Porque Jesús ya ha dejado en su palabra la solución. El mensaje de Dios, lo leímos, la cita del Espíritu de Profecía. Acuérdense que el Espíritu de Profecía es el testimonio de Jesús. Y eso simplemente es Jesús testificando a su iglesia. Es un mensaje que da Jesús a su iglesia. Y cuando hablamos de lo que dice o lo que escribió pues Elena de White, no estamos diciendo que es algún mensaje que dio ella. Realmente tenemos que entender, si de verdad creemos que en ella se manifestó el Espíritu de Profecía, entonces lo que ella escribió es el testimonio que nos da Jesús, es el testimonio de Jesús. Es Jesús hablándonos a nosotros como adventistas, dándonos un mensaje, y Jesús nos dice, miren, la solución para ustedes como laodicenses es el mensaje que yo envío a través de Wagner y Jones. Es Cristo, el Cristo que ellos predicaron y la justicia que ellos predicaron. Y entonces, cuando a mí me dicen eso, ¿qué tengo que hacer? Yo que tengo que seguir dando vueltas, hermano, seguir dudando y pensando. No, lo que tenemos que hacer simplemente es ir ya a la solución. Si a mí me dicen, miren, esta es la solución, esta es la medicina, esto es lo que tienes que aplicarte, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacerlo y ya está. Pero es que a veces, ¿verdad? Cuando uno ve con los muchachos que uno les va a dar una medicina o un remedio, pero es que eso no sabe bien. Sí, pero es que no tienes que, olvídate de cómo sabe que esto es un remedio. Esto es algo que te va a dar la salud. No importa cómo a tus paladares carnales sepa. Lo importante es el resultado. Y lo mismo debemos ver nosotros, aunque este mensaje que ellos dieron nos haga oprobio a todas las naciones, aún a nuestros propios supuestos hermanos, tenemos que aceptarlo, porque miren, algo que le dice el libro de Mateo, que Jesús dijo a sus discípulos cuando preguntaron acerca del fin, cuando le preguntaron qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, entre las señales que Cristo mencionó, y ese es un tema que también vamos a dar pronto, Dios mediante, en Mateo 24 se presentan las señales previas a la destrucción de Jerusalén. Y si la destrucción de Jerusalén es un símbolo de la ley dominical, esas señales son señales previas que deben cumplirse a la ley antes de la ley dominical. Y por eso ese tema se titularía, cuando lo tenga ya preparado, las 7 señales antes de la ley dominical.
Pero una de las cosas que menciona allí que deben ocurrir y que va a ocurrir entre el verdadero remanente de Dios, dice Mateo capítulo 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Lo que nos hace, lo que a los discípulos los hizo ser oprobio a sus mismos hermanos judíos, fue ellos predicaban el nombre de Cristo, predicaban salvación en Cristo Jesús. Fueron perseguidos por causa de su nombre, por causa de predicar a Cristo. ¿Pero a cuál Cristo? Porque acordémonos algo que nunca se nos olvide: los judíos que persiguieron a los apóstoles también esperaban y creían en Cristo. Acuérdense que la palabra Cristo es la palabra griega para Mesías, que significa el ungido. Y los judíos, tanto los judíos que seguían a Jesús como los judíos que no seguían a Jesús, todos ellos creían en el Mesías. Todos ellos creían en un Mesías. La gran diferencia es que los discípulos dijeron: hemos hallado al Mesías. Jesús es el Mesías. Para los fariseos también creían en el Mesías, pero ellos no creían que Jesús fuese el Mesías. En otras palabras, los judíos que no creyeron en Jesús como el Mesías es porque seguían creyendo en el Mesías, pero en otro Mesías, en otro Cristo, porque la palabra Cristo es Mesías. Y ellos esperaban era un Mesías, un Cristo guerrero, un Cristo que los liberase políticamente de Roma, un Cristo que odiara a los enemigos de Israel. Cuando Jesucristo les dijo: amarás a tus enemigos, ellos dijeron: este no es el Mesías que nosotros debemos esperar. Este no es el Mesías que nosotros creemos. No. O sea, ellos no eran incrédulos al Mesías. Ellos creían en el Mesías, mas no creyeron que Jesús fuese el Mesías. En otras palabras, tenían otro Cristo, distinto al Cristo de los apóstoles. Y cuando los apóstoles predicaban que Jesús era el Cristo, eso fue lo que ellos levantó, la ira y la indignación. Primeramente contra el mismo Cristo. Lo vemos en la Biblia, bastantes veces en los evangelios vemos cómo los fariseos, los judíos, quisieron apedrear a Cristo porque él se declaró el Mesías. Y luego, cuando los apóstoles comenzaron a predicar, que fueron las cosas que le dijeron a los apóstoles, los saduceos, los fariseos, el sumo sacerdote, le dijo: no les hemos prohibido expresamente predicar en ese nombre. Eso fue lo que le dijeron a Pedro y a Juan cuando curaron el cojo allá en el templo. Les hemos prohibido predicar ese nombre. Y cuando uno lee la historia de Pablo, dice que Pablo Pablo confiesa que se había dedicado a perseguir a todos los que predicaban el nombre de Cristo, el nombre de Jesús como el Cristo. Y es cumplimiento de esta profecía. Fueron aborrecidos de sus propios hermanos, porque si usted sigue leyendo Mateo 24, usted se va a dar cuenta que dice, versículo 10, muchos entonces serán escandalizados, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Se levantarán falsos profetas, engañarán a muchos. Y si usted lee el equivalente en Lucas y en Marcos, usted va a encontrar que dice que de la misma familia se van a entregar. Y lo que vemos es que los judíos fueron los que primero persiguieron a los discípulos. Así que nosotros no tenemos que autoengañarnos, sino darnos cuenta que nosotros vamos a ser perseguidos primeramente, antes que venga la persecución por los romanos, así como los cristianos fueron perseguidos por los romanos también, pero antes de la persecución que hicieron los romanos contra los cristianos, vino la persecución de los judíos contra los cristianos. E igual nosotros, antes que venga la persecución de Roma contra nosotros, primero vamos a ser perseguidos por los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. ¿Y por qué causa seremos perseguidos? Jesús dijo: por causa de mi nombre. ¿Y cuál es el nombre de Cristo? Cristo se dijo que él era Hijo de Dios e Hijo de hombre. Y él, como el Cristo verdadero, él predicó su justicia.
O sea que a la final la persecución fue por lo mismo. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? Cuando leímos Romanos 10, ¿qué es lo que predicaba Pablo? Pablo predicaba a Cristo y su justicia, porque él predicaba el nombre de Cristo, él predicaba que Jesús era el Cristo, el mensaje de la justificación por la fe, que es el mensaje del tercer ángel en verdad, es lo que causa la indignación y la ira de los falsos creyentes. Y allí estamos, mis queridos hermanos. La Odisea no quiere recibir la justicia de Cristo porque quiere recibir el manto de Babilonia. Y por eso es que está cada día más cerca de Babilonia. Por eso es que vemos, como en la noticia que se enviaba hoy al grupo, ¿verdad? Cómo hacen unas grandes, la iglesia corporativa, hace grandes obras en las ciudades, como lo dice justamente como lo profetizaba el Espíritu de Profecía, y habla de ecología, y habla de esto, pero no habla del mensaje de los ángeles. Y dice que vamos a celebrar los 500 años de la Reforma protestante, pero sin protestar. ¿Por qué? Porque están ahora entregados con Babilonia, abrazados con Babilonia, con el manto de Babilonia. Hoy Acán está liderando Israel, el Israel moderno. En el tiempo de Josué, cuando Acán se hizo partícipe de este anatema, fue castigado. Todo el pueblo se aseguró de purificarse, de no tener nada de Babilonia. Tristemente hoy día pasa al contrario. Hoy día Acán es quien está liderando. Y los que queremos ser como Josué, estamos siendo perseguidos. Se han cambiado los roles. Hoy día el anatema está liderando al Israel moderno. ¿Y cuál es el anatema? El anatema moderno es lo mismo, es Babilonia. Mire lo que dice, como esto mismo del anatema, ya lo había dicho el apóstol Pablo. En el libro de Gálatas, si vamos al libro de Gálatas, encontramos allí es eso, en capítulo 1 del libro de Gálatas, dice el apóstol Pablo, versículo 6 hasta el 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos de nuevo: si alguno os anuncia otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es lo mismo, ¿se dan cuenta? El otro evangelio, el que predica otro evangelio, es un anatema. Y es justamente lo que está pasando hoy, se está predicando otro evangelio. ¿Por qué? Porque se está predicando otro Cristo, porque el evangelio dice, los ángeles le dijeron a los pastores que velaban las colinas de Israel, cuando Jesucristo nació, los ángeles le dijeron: damos nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo es evangelio, porque el evangelio son buenas nuevas. ¿Y cuál era el evangelio de gran gozo? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese es el evangelio es: ha nacido Cristo el Señor, el Mesías, Adonai, ha nacido en la ciudad de David, se ha hecho ese Mesías, el Señor, Adonai, ha nacido como un bebé, se ha hecho hombre, carne de pecado, Dios con nosotros, Emmanuel. Ese es su nombre, ese es el evangelio. Y tener otro evangelio es tener otro Cristo. Y ese es el anatema que hay hoy en Israel, en el Israel moderno.
Han aceptado el Cristo de Babilonia, el oro de Babilonia y el manto de Babilonia. El Cristo de Babilonia es el Cristo de Constantino, es el Cristo del credo de Nicea y el credo de Constantinopla. Ese es el Cristo de Babilonia. Es un Cristo que, como dice la Biblia, vamos a leerlo, es el Cristo de Babilonia es el Cristo del Anticristo. ¿Y cuál es el Cristo del Anticristo? Suena paradójico que el Anticristo tenga un Cristo o presente un Cristo, pero justamente eso siempre ha sido la estrategia del diablo. El diablo siempre ha sabido infiltrarse en la iglesia, haciéndose pasar por Dios, haciéndose pasar por un ángel del cielo. Entonces el Cristo del Anticristo es un Cristo falso. En la carta primera de Juan capítulo 2, versículos 22 y 23, y luego el capítulo 4, versículo 3, encontramos el falso Cristo del Anticristo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es Anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Entonces el Anticristo es aquel que niega que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios tiene un Hijo. Y si Dios tiene un Hijo, es Padre. Dios es Padre porque tiene un Hijo. Jesús es Hijo porque tiene un Padre. Si yo niego esa relación de que Jesús es Hijo y que Dios es Padre, entonces estoy predicando la doctrina del Anticristo. Todos los que niegan que Jesús es Hijo engendrado, literal, de Dios, no en la tierra, sino en la eternidad, están predicando la doctrina del Anticristo. Están predicando el falso Cristo del Anticristo. Y aquí mismo, 1 Juan, capítulo 4, versículo 1 al 3, dice: amados, no creáis todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido en el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del Anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Entonces también el Anticristo, además de negar que Cristo es Hijo de Dios en su divinidad, que nació de Dios, que fue engendrado de Dios en la eternidad, también el Anticristo niega que Cristo vino en carne de pecado. Por eso es que el Anticristo presenta a un Cristo que no es ni Hijo de Dios, ni tampoco es Hijo de hombre, porque no tomó carne de pecado. Y bajo ese falso Cristo que presenta el Anticristo, se presenta un falso evangelio. Porque si Cristo no es Hijo de Dios, tampoco es Hijo del hombre, entonces nosotros como cristianos, no podemos experimentar esa justicia de Cristo. Porque Cristo venció, según el Anticristo, Cristo no pecó porque no fue tentado como nosotros, no tenía carne de pecado. Y venció simplemente porque Él vino como Dios. Y no fue tentado como nosotros. Y por tanto nosotros nunca jamás podremos alcanzar una experiencia como la que tuvo Cristo. Ese es el manto babilónico. Es
un Cristo falso y una justicia falsa. Es el Cristo de Babilonia y es el manto babilónico, que según Acán es muy bueno, y que según los Acanes modernos es bueno. Pero según Dios, eso es el anatema. Y según Dios, hasta que nosotros no quitemos ese anatema de nuestra mente, de nuestra iglesia, de nuestra mente y de nuestros corazones, no podremos vencer a nuestros enemigos. No podremos. Seguiremos huyendo. Tenemos muchos desafíos. Tenemos el desafío de vivir la reforma pro salud. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? Sin mí, nada podéis hacer. Tenemos el desafío de irnos, de establecer pues un puesto de avanzada en el campo. A aquellos que tienen ese llamado de Dios, llevar un ministerio en el campo, tienen un desafío. Pero sin Cristo y su justicia, eso no se puede alcanzar. Porque el poder para poder alcanzar todas estas cosas es el poder de Cristo Jesús, es el poder del verdadero evangelio. Tenemos el desafío de llevar el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y para eso necesitamos el poder de Dios. Pero Dios no nos va a dar el poder para vencer mientras tengamos el anatema. Dios nos va a bendecir para que prediquemos un evangelio falso. Dios no nos va a bendecir para que prediquemos un evangelio falso. Dios no nos va a proveer de recursos para que prediquemos un evangelio falso, para que sigamos predicando el evangelio de Babilonia o el evangelio babilonizado que hoy está en el Israel moderno. No. Para que sigamos predicando el mismo falso Cristo que predica los corporativos. Dios no nos va a dar bendiciones para eso. Para que sigamos apoyando una doctrina católica que está hoy en la iglesia, que niega que Jesús es Hijo de Dios, que es la doctrina trinitaria. Dios no nos va a bendecir para que hagamos eso. Si es para eso, ya Él tiene a la corporación que está haciendo eso, que está predicando un Cristo trinitario y un Cristo sin carne de pecado. Un Cristo trinitario que no es Hijo de Dios y un Cristo que no tiene carne de pecado. Entonces, Dios no nos va a bendecir para que hagamos lo mismo que ya está haciendo la corporación, para que sigamos con el mismo Cristo babilónico. No nos va a bendecir para eso, no nos va a dar el poder. Dios más bien nos va a decir, ustedes siguen estando en el anatema. Hasta que nosotros no aceptemos el mensaje de Cristo y su justicia, el mensaje de 1888, seguiremos dando vuelta en este desierto, hermano. Seguiremos sin poder, pensando que vamos a alcanzar la justificación por las obras. Olvidándonos que realmente es la fe la que obra. Es la fe la que obra y no es la obra la que produce fe. Entonces mi llamado en esta hora, mis queridos hermanos, a todos, en esta hora tan terrible, tan solemne que estamos viviendo, es que aprovechemos todavía tiempo que tenemos libertad para aceptar a Cristo y su justicia, al Cristo de 1888 y a la justicia de 1888. El mundo está, cada vez más cerca de los eventos finales. Tristeza me da a mí ver lo que está pasando en mi propio país, en Venezuela. Ver cómo el anticristo, el enemigo de toda justicia, está sembrando muerte, sembrando conflicto, quitando la paz. Ya, hermanos, lo que estamos viendo es que no hay más libertades para predicar el evangelio verdadero. Y lo que no se pudo hacer en tiempo de paz, en Venezuela por lo menos,
tendrá que hacerse en estos tiempos difíciles. Y lo que no se pudo hacer estando en persona, tendremos que hacerlo estando lejos. Pero saben que eso, yo estaba analizando todos estos días eso, estaba orando, y eso es simplemente un adelanto de lo que viene al mundo entero. Porque todas las cosas proféticas que estamos esperando, que dice la profecía, estamos viendo cómo se están cumpliendo de forma, es un reflejo pálido, lo que vemos en Venezuela, de lo que va a pasar a nivel mundial. Miren, han sido cuestiones de días, de meses, para que para que Venezuela se haya vuelto un caos. Pero el mundo entero va a volverse así, en cuestiones de días y de meses, y nosotros dudando de si entrar o no a recibir la Cristo y su justicia. Entonces, mis queridos hermanos, el llamado que hago en el nombre de Cristo Jesús es que no sigamos más dando vueltas. Aceptemos el desafío que Dios coloca por delante. Conozcamos a Cristo y su justicia. Busquemos el remedio que Dios ha dado a la Odisea y dejemos a un lado el remedio de Acán a la Odisea. Busquemos el remedio de Dios. Ya Dios lo envió, hermano. No es algo, como diría el apóstol Pablo, no es algo que está lejos en el cielo para que alguien, ¿quién nos va a traer abajo a Cristo? O es algo que está muy profundo en los infiernos, ¿quién descenderá para traer a Cristo de los infiernos? No, lo tenemos a nuestra mano, lo tenemos en internet, lo tenemos a la disposición, el mensaje ya fue dado desde 1888. Lo tenemos allí en nuestro idioma materno, en español, o en inglés, el que lea inglés, lo tenemos allí, hermano. Aceptemos lo que nuestros padres no aceptaron, aceptemos a Cristo y su justicia, y podremos conquistar la Canaán celestial. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga en esta noche, y es mi deseo, pues, que realmente podamos, con la ayuda del Señor, ser vencedores por la fe. Amén. Amén, pastor. Pastor, ¿me escuchas? Sí, le escucho. Bueno, sí, muy bueno el mensaje, pastor, porque vemos muchos puntos ahí en este mensaje de esta noche, y le voy a decir que uno de los puntos que me llamó la atención es cómo el Señor, por el pecado de una persona, castigó a un pueblo. Y el otro punto que me llamó la atención es que Acán tuvo la oportunidad de arrepentirse, como usted lo dijo, pero él no se arrepintió, o sea que él no quiso comprar el colirio, o sea, el Espíritu Santo lo estaba llevando al arrepentimiento, pero él no escuchó la voz de Dios. Fíjese que en el aspecto de que cuando el Señor da la orden, que dice que guárdense del anatema, y no toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Y dice que todo el oro y la plata y los vasos de bronce y de hierro estaban consagrados a Jehová y que iban a entrar en el tesoro de Jehová. O sea, inmediatamente él desobedece porque toma el anatema, pero además de desobedecer, él le roba a Dios. Exactamente. Porque esos tesoros eran de Dios. Ya él había dado un mandamiento, un mandato. Entonces, eso podríamos conectarlo automáticamente a las bendiciones y las maldiciones que caen sobre un pueblo, las que están registradas en Deuteronomio 28, que dice correcto, que si oímos la voz de Jehová, vamos a ser benditos. Pero si nosotros no oímos la voz de Jehová para cuidar de poner por obra los mandamientos que Él nos da, dice que vamos a ser malditos. Entonces podríamos, pastor, decir
Podríamos decir, y esta es mi pregunta, que nosotros seguimos acariciando el anatema, guardando el anatema en el campamento, cuando nosotros hemos sido llamados a ser un pueblo diferente en cuanto a nuestra alimentación, en cuanto a nuestra forma de vestir. Allí vemos acá rechazando el manto de justicia de Cristo y anhelando el manto babilónico, o sea, las vestiduras babilónicas, como usted lo dijo. Y podríamos decir que el anatema podría ser que tenemos un llamado a salir de las ciudades y todavía nos gusta vivir en las viviendas de Babilonia. ¿Podríamos hacer esa aplicación ahí, pastor? Sí, el punto, claro que sí, porque el punto central que nos muestra allí es el contraste entre el manto babilónico y el manto de la justicia de Cristo. Y qué es lo que nos quiere decir, bueno, que nosotros lo que, o sea, cuando hablamos del manto babilónico, aquí entra todo lo que tiene que ver con las leyes de Babilonia, con el estilo de vida de Babilonia, con la alimentación de Babilonia. Recordémonos a Daniel, ¿no? Daniel en Babilonia también. Amén. Tiene que ver con todo lo que es el sistema de vida de Babilonia. El manto de babilónico lo que nos simboliza aquí es todo el sistema de vida de Babilonia, en contraste con el sistema de vida que Dios quiere para su pueblo. Y ahí encontramos la vestimenta, encontramos la alimentación, encontramos el contraste de la vida en el campo y la vida en las ciudades, encontramos todo lo que tiene que ver con el mensaje que Dios nos ha estado dando desde 1844 a su pueblo, para que nosotros seamos un pueblo separado y distinto de Babilonia, justamente. Amén. Entonces, todo eso, lo que pasa o lo que nos muestra es que todavía estamos codiciando ese manto babilónico. Todavía vemos que el estilo de vida de Babilonia es muy bueno y en cierta medida el manto de Cristo, el estilo de vida que nos presenta Cristo, no lo vemos tan bueno. Eso también entra, pues podría entrar sin ningún problema en esta aplicación que estamos analizando. Correcto, pastor. Yo vi muchos puntos, pero quiero darle la oportunidad a mis hermanos, por si ellos tienen alguna pregunta que hacer, que ellos la hagan en este momento. Amén. ¿Hay alguien de los hermanos que estamos en línea, hay alguien que tiene alguna pregunta para el pastor? Sí, yo quería hacer una pregunta. Amén. ¿Con quién hablo? Con Rosa Medina. Hermana Rosita, hágale la pregunta al pastor. Sí, gracias. Buenas noches para todos, que la bendición de nuestro Dios, ¿verdad?, nos alcance a cada uno. Como la hermana dijo anteriormente, que por el pecado de un pueblo, por el pecado de una persona, todo el pueblo pagó. La pregunta que viene a mi mente es, por el pecado de una persona en este tiempo, todo el pueblo de Dios va a pecar, porque si somos libres de albedrío y la salvación es individual, ¿cómo yo puedo entender eso? ¿Es tan amable? ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo no? Sí, hermana Rosa, un placer. Mire, hermana, lo que pasa es la que dice allí la Biblia, ¿no? Y es lo que mencionamos el caso de Acán y mencionamos el caso de Apocalipsis 18. Y lo que Dios nos muestra es que nos han engañado. Nos han engañado cuando nos han dicho que nosotros no tenemos nada que ver con los pecados ajenos. Falso. Porque la Biblia nos presenta, fíjese lo que cuando el apóstol Pablo habla de la iglesia, dice que la iglesia es un cuerpo. Y dice que lo que hace la mano lo siente el ojo, lo que hace el pie lo siente la cabeza. O sea, y cuando toma la comparación de la iglesia como un cuerpo, está diciendo que todos estamos de una forma u otra integrados como un cuerpo en la iglesia. Y que dice, que si un miembro se duele, dice, todos los miembros se duelen con él, dice la Biblia. Entonces, eso nos muestra que tanto lo bueno como lo malo nos alcanza dependiendo del cuerpo en el que nos encontremos.
Acán, es muy claro y está en la Biblia, no podemos negarlo. Acán fue el que tomó el manto babilónico, el que tomó los lingotes de oro, y cuando Israel fue a la batalla, perecieron. Un grupo de los que fueron a la batalla murieron. ¿Y por qué murieron? Dice la Biblia que murieron por el anatema que había cometido Acán. Y Dios le dice a Josué, le dice, mira, no estaré más con ustedes hasta que busque el anatema y lo saque de Israel. Entonces allí los que murieron no, y los que estaban bajo castigo de Dios, estaban sufriendo un castigo no por su propio pecado, sino por el pecado de Acán. Entonces, esa idea que nos han sembrado, pues, los líderes, justamente es una mentira, y es justamente con el objetivo de que el pueblo se haga de la vista gorda de sus propios pecados. Fíjese que siempre que se dice, por ejemplo, que se dice, mira, los líderes de la iglesia están tomando el diezmo y lo están invirtiendo en el maíz, lo están invirtiendo, ¿qué es lo que nos dicen siempre? Bueno, pero ese es el problema de ellos, Dios lo va a juzgar a ellos, tu responsabilidad es darlo aquí y ya. Bueno, ese es el engaño. Ellos siembran esa idea falsa que no es bíblica para luego de allí manipular al pueblo. O sea, el pecado es de ellos y el pecado de ellos no te va a afectar a ti. Tú sigues haciendo aquí lo que tienes que hacer. Falso. La Biblia nos dice que eso es falso. Porque Acán cometió un pecado y afectó a todo el pueblo. Y Dios le dijo a Josué, hasta que no quite el anatema, no estaré más con ustedes. Por eso es que si nosotros seguimos, pues, unidos a la corporación, nosotros nos estamos apartando, Cristo no va a estar más con nosotros. Mientras nosotros sigamos unidos a la corporación, y hay que decirlo de forma clara, pues para que no quede duda, mientras nosotros sigamos unidos a la corporación que está en apostasía, Cristo no va a estar con nosotros, porque nos hacemos entonces culpables del anatema que hay en el campamento. Y es lo que le dijo Jesús a Josué: mientras no quite el anatema, no estaré más con ustedes. Y lo mismo pasa hoy, mientras nosotros sigamos unidos a ese anatema, Cristo no está con nosotros. Es que la final es evidente. Si yo sigo aferrado a ese anatema, que le causa oprobio a Cristo, que está con Babilonia, ¿qué me dice Cristo? Bueno, tú no me quieres a mí, tú quieres a la iglesia más que lo que me quieres a mí. Yo digo que eso está en apostasía, es evidente que están unidos al anticristo, y tú prefieres estar unido a ellos que unidos a mí. Entonces, bueno, yo no puedo estar más, porque el Señor no va a estar unido al pecado. Él lo dijo: vuestros pecados han hecho separación entre mí y vosotros. Y mientras nosotros nos unamos a los pecadores en su pecado, Dios no puede estar con nosotros. Y entonces por eso es que sale el mensaje de Apocalipsis 18. Ahí está el mensaje, dice: salid de ella para que no participes de sus pecados. Los pecados, dice allí, son de Babilonia. Pero si yo sigo unido a Babilonia, yo participo de sus pecados. Entonces fíjense que allí el pecado no es individual. Allí yo me hago copartícipe del pecado de otro mientras estoy unido a esa persona o a esa corporación. Entonces, conclusión, nos han engañado cuando nos dicen que el pecado es individual y que no nos afecta. Falso. Existe un pecado corporativo y tenemos dos casos bíblicos. Hay muchos más, pero como no es el tema, pero estos dos casos que hemos analizado, que es el de Acán y el de Apocalipsis 18, son suficientes para nosotros entender que sí hay un pecado corporativo, que Dios sí me hace a mí culpable del pecado que comete una corporación si yo estoy unido a esa corporación. Entonces yo tengo que romper ataduras con esas corporaciones apóstatas, ya sea Babilonia, ya sea la isla. Y cuando ya no estamos en la corporación. Ok, pastor. ¿Cómo se ve? ¿En qué sentido? Lo mismo aplica. Ajá. ¿Cómo aplica este mensaje cuando está fuera de la corporación? Me imagino que eso es lo que quiere decir. Uh-huh. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Esa es la pregunta, hermana? Sí, esa es una pregunta que ella hizo. Bueno, el asunto es el siguiente: cuando Dios nos llama a salir de la corporación, tampoco nos llama a que estemos solos, ¿no? Sino que nos llama a que nos congreguemos. Dice
donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces, por supuesto, que nosotros al salir de la corporación, el llamado no es a irnos al mundo, el llamado es a congregarnos con aquellos que también estamos en la misma fe, en el mismo llamado, en el mismo espíritu. Y hasta sigue aplicando lo mismo. ¿Cuál es lo que aplica? Cuando el Señor nos llama a que nosotros nos congreguemos en santidad y en amor. Entonces nosotros tenemos que, con los hermanos que nos estamos congregando, ayudarnos unos a otros para ir siempre en la misma línea, en la misma verdad, en el mismo espíritu, en la misma obediencia. Amén. Cuando hay entre nosotros que nos estamos congregando de forma separada de la corporación, se manifiesta algún pecado, como se manifestó, por ejemplo, entre los cristianos. Dice que el apóstol Pablo iba a la sinagoga, predicaba de Cristo, y los que abrazaban su mensaje salían de la sinagoga y se conformaban en una iglesia, iglesias en casa, iglesias en cualquier lugar, ¿no? Eran iglesias, eran grupitos de hermanos que se reunían. Pero también vemos en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, la carta a los Corintios, vemos que en esas iglesias también llegó a manifestarse algunos pecados. Entonces, ¿qué recomendaba el apóstol a esas iglesias en casa, a esos hermanitos que estaban allí separados, que se congregaban? Él les decía, bueno, cuando habían esos pecados, que también había que reprender esos pecados y a los hermanos que persistían en pecar, separarlos de la comunión de la iglesia. Por ejemplo, cuando ahí habla de que había en Corinto un miembro de la iglesia que vivía con la mujer de su padre. Entonces el apóstol Pablo dice, quitad a ese perverso de entre vosotros. ¿Por qué? Porque también estaba pasando lo mismo. Mientras él estuviese allí, con ese anatema, la bendición de Dios no estaba sobre este grupo, sobre esta iglesia de Corinto. Entonces, bueno, el Señor le dijo a través del apóstol Pablo que tenían que sacarlo de la comunión de la iglesia. Entonces, ¿por qué? Porque lo mismo sigue aplicando. Lo mismo sigue aplicando. Que nosotros, ahora que nos estamos congregando, que es el llamado que Dios nos está haciendo, salir de esa corporación, pero seguir no para andar solos, sino para congregarnos en iglesias, en casas, así como lo hacían en los tiempos de los cristianos, es para congregarnos en amor, en verdad, en santidad, en un mismo espíritu y en una misma verdad. Todos unidos en el mensaje verdadero. Y debemos mantener también entonces en nuestras congregaciones el mismo espíritu de amor y la santidad. No podemos nosotros permitir pues que porque estamos fuera de la corporación vamos a andar ahora en unos malos caminos o en caminos peores. No, nos hemos salido porque queremos ahora adorar al Señor en espíritu y en verdad y en mayor ardor. Entonces ahora más que nunca tenemos que ser más fieles de lo que hemos sido antes, más santos de lo que hemos sido antes, más consagrados de lo que hemos sido antes, más dadivosos de lo que hemos sido antes. Amén, pastor. Amén. Amén. No sé Gracias, si pastor. hay... Gracias, hermana. Buenas noches para ti. Buenas noches, hermanita. No sé si hay alguien más que quiere hacer alguna pregunta al pastor. ¿Hay alguien más en la línea que quiere hacerle alguna pregunta al pastor con respecto al tema de esta noche? ¿Hay alguien más? Si no, pues vamos a proceder a pedirle al pastor que ore para terminar y así quedaremos despedidos. No sé, vamos a dar aunque sea un minutito más para ver si hay alguien más. Sí, hermana, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, ¿con quién hablamos? Saludos al pastor, primeramente, y saludos a usted, hermana, le habla Miguel Gutiérrez acá en Texas. Mucho gusto, hermano Miguel. ¿Le puede hacer la pregunta al pastor? Sí, sabe que yo tengo una pregunta, antes que nada le agradezco mucho, la palabra de Dios ha sido muy clara esta noche. Muchas bendiciones, yo lo que les digo, les agradecemos mucho, antemano les agradecemos mucho porque al escuchar estar en esta cadena sí ha cambiado rotundamente nuestras vidas. Amén. Y ya como que estando en la iglesia estamos un poquito incómodos porque ya no nos sentimos muy a gusto. Ahora la pregunta que yo tengo,
es esto. Le iba a preguntar a la hermana Brenda, pero en fin, le voy a preguntar al pastor. Si hay un hermano o una hermana que no conoce esta verdad, decide bautizarse, ¿y en qué forma le haríamos? Porque regularmente sabemos que lo llevamos a la iglesia, tiene que haber un pastor, lo bautiza, y en este caso, ¿cómo se haría? No escuché la palabra, si alguien decide bautizarse. Si hay una persona que desea bautizarse, bautizarse. ¿Ah? Sí, pastor. ¿Cómo sería, bueno, hermano? Pastor, la pregunta que le quería hacer al hermano Miguel es la siguiente, que ¿cómo él va a hacer si él está llevando a alguien a la iglesia, y si él la lleva a la iglesia y si alguien quiere bautizarse, si la tiene que llevar a la iglesia? Me imagino que se la pregunta, o dónde la tiene que llevar. Correcto. Correcto. ¿Sí, está ubicado en qué parte? En Texas, hermano. Texas. En Texas, dice. Bueno, sí, la idea es, el llamado que Dios nos hace, vuelvo a hacer la misma análisis bíblico, ¿no? Nosotros encontramos una situación que está ya descrita en la Biblia. ¿Cuál situación? Como pasó con Cristo y los discípulos. Cristo llegó a los judíos. Los judíos estaban como el profeso pueblo de Dios. Dice la Biblia en Mateo capítulo 9, que Jesucristo volvió a ver la gente que lo seguía, y eran multitudes de gente, pero dice que eran como ovejas sin pastor. Aunque estaban los líderes allí, los que estaban los líderes, los fariseos y los que estaban gobernando en el templo, no estaban haciendo su obra, estaban en apostasía, y la gente estaban como ovejas sin pastor. Dice que la solución que dio Jesucristo, ¿cuál fue? Llamó 12 de los que le seguían, y les dio autoridad bautizar, para sanar, para predicar, ungió a ellos y los envió pues a esta hora. Y vemos a los discípulos de Jesús bautizando, y todavía estaban allí los líderes de Israel. Entonces lo mismo pasa hoy, hermano. O sea, Dios está levantando sus siervos fieles que no están tomando parte de esa apostasía, y así como usted pues ha identificado que Dios está obrando a través de esta cadena para llevar el mensaje. Bueno, de igual forma, entre los que estamos pues aquí trabajando conjuntos en esta cadena, hay siervos de Dios que están trabajando como obreros, como ministros de Dios, como pastores de Dios, y que pueden pues con toda la autoridad del cielo, no de los hombres, llevar las almas pues al bautismo, ser instrumentos de Dios para que estas almas sean bautizadas. Entonces, en el caso donde usted se encuentra, que es en Texas, lo que yo me imagino, lo que yo le recomendaría es que hable con la hermana Brenda, que es la que está más al tanto de todos los que están trabajando en esta causa, y que siervo del Señor pues está cerca de ese lugar, que pudiese ejecutar pues ese servicio, esa administración, poder ministrar ese bautismo y poder pues atender a esas almas que están allí, ¿no? Eso es lo que debería hacer, pues, ¿no? Y la que está al tanto de todo eso, esos obreros, esos siervos de la hermana Brenda. Eso, tenemos la seguridad pues de eso, ¿no? Entonces, allí lo que le recomiendo es, en ese caso, contacte con la hermana o alguno que esté escuchando, si en ese lugar de Texas o cercano hay algún siervo de Dios que pudiera pues ejecutar ese servicio. Pastor. Sí, dígame. Pastor Jofran, podría ser una recomendación también de un líder bien preparado allí cerca del lugar donde están estos hermanitos, para que se reúnan en sus casas y los preparen a estas personas en la cuestión del evangelio, claro, para darles, porque realmente pues ellos están buscando la verdad. Entonces se podría llevar a las casas donde esté un líder preparándolo ya, para que ellos reciban la verdad. Y ya eso es la modalidad que se está prácticamente llevando a cabo casi en diferentes partes
de todo el mundo, pues, ¿verdad? Porque la gente está optando por hacer de su casa una iglesia, ¿verdad? Y así estamos volviendo a los tiempos apostólicos. Entonces, creo que esa es una de las soluciones más inmediatas que tenemos para mientras Dios va abriendo el camino, que es lo que sigue, ¿verdad? Correcto, hermano, así es. Bueno, hermanito, yo creo que quedó contestada su pregunta, ¿verdad? Sí, hermana, sabe que sí, muchas gracias, le agradezco mucho, pastor, y sabe que yo creo que en la iglesia adventista todavía quedan muchos hijos de Dios, hermanos. Yo lo único que les puedo hacer una exhortación, que seguimos orando por cada uno de ellos. Créame, yo participo en una iglesia pequeña, quizás de unos 40 miembros, y sé que hay tantos hijos de Dios que desean escuchar y saber esta verdad. Amén. Su labor, hermano, es invitarlos a que escuchen estos mensajes, para que entonces despierten, abran sus ojos y puedan, pues, dar el paso, ¿no? Antes que el tiempo siga avanzando, dar el paso de separarse de la apostasía. Porque, bueno, fíjese, si usted está unido aquí al WhatsApp de la cadena, usted se da cuenta cómo se postean día tras día evidencias de todas las marramucias que están haciendo en la corporación. Cómo andan revistas aprobando el homosexualismo, actividades ecuménicas, o sea, realmente muchos hermanos sinceros están siendo engañados, y Dios nos está dando esta luz para que nosotros despertemos a estos hermanos sinceros, pero que están todavía sin saber lo que está pasando. Y Dios quiere que sean iluminados para que puedan adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Le ha dado esta luz para que usted la comunique. Bueno, no sé si vamos a dar oportunidad para otra persona. Si hay alguien más que pueda preguntarle algo al pastor en este momento, y si no hay nadie, pues vamos a proceder a terminar. Si hay alguien que le van a dar la oportunidad de participar en esta noche, porque ya nos agarró la noche, ¿verdad? Que entre en este momento. Bueno, pastor, parece ser que esas son las participaciones que teníamos en esta noche, y le invitamos a que proceda la oración para despedirnos. Ven, oremos. Poderoso Padre que moras en el alto cielo, agradecidos estamos una vez más por tu palabra y por la exposición de tu palabra. Agradecidos también por las intervenciones de los hermanos, las preguntas, que nos hacen dar cuenta, Señor, que tú estás obrando en las mentes, en los corazones, despertando inquietudes, todos interesados, Señor, en adorarte, en obedecerte, en amarte en espíritu y en verdad. Amén. Gracias porque nos estás iluminando, nos estás mostrando la condición en la que se encuentra el profeso pueblo. Inclusive, aún nos muestras que todavía nosotros tenemos un camino por recorrer, tenemos un desafío por delante. Y te suplicamos que nos ayudes, Señora, que nos fortalezcas para dar ese paso. No solamente tú nos muestras la apostasía que está ocurriendo en la iglesia, para que nos lamentemos, para que nos echemos a llorar, o para que nos vayamos en críticas destructivas. Tú nos los muestras, Señor, para que entendamos también que aún nosotros mismos hemos sido partícipes de ese pecado. Y que si nosotros queremos recibir tu perdón, debemos arrepentirnos de eso, Señor. Ayúdanos, Señor, a arrepentirnos del pecado en el cual hemos sido copartícipes corporativamente, aunque no lo sabíamos. Ahora que lo sabemos, Señor, ayúdanos a no seguir siendo participantes de ese pecado. Amén. Ayúdanos a entender el desafío que tú nos colocas por delante, especialmente de recibir ese mensaje que enviaste a tu pueblo en 1888 y que aún no lo hemos recibido. Ayúdanos a conocerlo, a comprenderlo, a aceptarlo y a vivir. Amén. Que podamos, Señor, podamos recibirlo de modo tal
que nos preparemos para recibir la lluvia tardía y dar el fuerte precoz. Amén, Señor. Que hagamos de esto, Señor, nuestro primer trabajo, buscar un renovamiento de la piedad en nuestra vida espiritual. Te pedimos una bendición especial por los hermanos que escuchan estos mensajes de la cadena, por los hermanos que están trabajando en esta cadena, la hermana Brenda, la hermana que nos ha asistido esta noche, y todos los hermanos que de una u otra forma están colaborando con este ministerio, con este trabajo. Te pedimos, Señor, que los bendiga. Te pedimos también, Padre, que nos dé la fe para saber que tú vas a proveernos los recursos para que sigamos adelante en esta obra. Amén. Los que estamos trabajando, los que hemos dejado todo para servirte, para predicar tu evangelio, como los apóstoles, ayúdanos, Señor, a que nuestra fe no flaquee y que sepamos que tú nos vas a proveer. Y en especial te quiero pedir por Venezuela y por los hermanos que se encuentran allí, para que tú los fortalezcas en esta hora de prueba, para que tú, Señor, te ilumines sus caminos, los sostengas, los protejas, y según tu voluntad, abras caminos para que ellos puedan salir de esa situación, o si hace falta, puedan salir del país, según tu voluntad y según tus planes. Danos una noche de descanso, perdona nuestros pecados, y síguenos guiando.